Mujer menospreciada en la calle gana $1.000.000 y revela su sorprendente secreto. Valeria estaba ahí, entre las sombras de un callejón, donde la luz apenas llegaba. El eco de risas lejanamente felices contrastaba con el crujido de bolsas de papel arrugadas que escarbaba. En su mundo, cada día era una lucha. La gente pasaba, la miraban de reojo. Algunos se reían, otros simplemente la ignoraban. Para ellos, ella era solo basura. Pero Valeria era todo lo contrario. Era más fuerte de lo que muchos podrían imaginar. La vida la había golpeado, pero nunca la había roto. Aquel día, mientras buscaba algo para comer, sus manos callosas toparon con un objeto extraño. Era un boleto de lotería, no uno cualquiera, era brillante, llamativo, y prometía $1.000.000. Su corazón se detuvo un instante. ¿Sería una broma cruel? Lo miró con desconfianza. ¿Cómo podía una mujer como ella, rechazada y olvidada, caerle la suerte de esta manera? Pero ahí estaba, un ticket que podría cambiarlo todo. Cuando Valeria se dio cuenta de lo que significaba, su pecho ardía de emociones. Gritó. Fue un sonido desgarrador, lleno de asombro y miedo. La noticia se esparció como la pólvora. La misma calle que la había visto caer se convirtió en el escenario de su resurgimiento. La gente se agolpaba a su alrededor, llenos de curiosidad y un poco de envidia. Murmullos llenaban el aire. ¿De verdad es cierto? ¿Cómo es posible que ella, la sin hogar, tenga la fortuna de su vida? Era como si todos quisieran formar parte de su suerte, aunque antes la hubieran despreciado. Valeria, en medio de la confusión, sintió una mezcla de alegría y terror. ¿Realmente había ganado? Pero esta felicidad no duró. La radiante imagen de su nueva vida empezó a nublarse con recuerdos oscuros. ¿Y si la familia que la había echado a la calle, en aquel tiempo, también se enteraba? Era la heredera de un imperio, pero su elección de vida había conducido a su destierro. ¿Acaso merecía ese dinero después de haber sido desechada como un envoltorio vacío de dulce? Las miradas de aquellos que alguna vez la ignoraron ahora eran intensas. ¿La aceptarán en él? Mundo que alguna vez le cerró las puertas. Le temblaban las manos al imaginarse en elegante ropa de marca, sentada en una mesa abarrotada de gente adinerada que, a pesar de la fortuna, le resultaba tan ajena. ¿Sería capaz de reintegrarse? Antes de que pudiera asimilar todo esto, una figura familiar apareció entre la multitud. Era su hermana, la que había tenido siempre una sonrisa perfecta y un futuro brillante. Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Vendrá buscando conflictos, reproches? Esa presencia la asfixiaba. El caos de la multitud giró a su alrededor mientras pensaba en su vida, en su suerte y en el rostro que conocía. La historia apenas comenzaba. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Valeria sintió que el aire se le quitaba cuando su hermana, Lía, se abrió paso entre la multitud, estando allí, con ese cabello brillante y esa sonrisa que siempre le había parecido inalcanzable. No era el momento para eso, no ahora, pero Lía parecía decidida. Con su mirada aguda, la estudió como si quisiera encontrar respuestas en su expresión desgastada. ¿Valeria? El nombre que solía sonar tan familiar ahora le pareció como un golpe en el estómago. La multitud murmuró. Algunos se acercaron, intrigados, como si el drama familiar fuera parte del espectáculo. Lía.
Apenas pudo articular, sintiendo cómo sus manos temblaban. Esa sensación de expectativa le apretaba el pecho. La cercanía de su hermana le trajo no solo una ola de nostalgia, sino también una punzada de miedo. Estaría ahí para recriminar ellas. El bullicio a su alrededor se desvaneció como si el tiempo se detuviera. Lia la miró fijamente, y en sus ojos había algo más que compasión. Había dudas, había resentimiento. ¿Te has olvidado de nosotros? La voz de Lia, aunque baja, era como un trueno. Cada palabra cayó en el aire como un peso, y Valeria sintió que un frío reptante le recorría la espalda. La multitud agachó la cabeza, desbordando morbosidad. Valeria quería responder, pero las palabras se aferraban a su garganta. Lo sé, pero ahora tengo... No, no lo entiendes. Lia la interrumpió, gesticulando con desesperación. Eres una mendiga y ahora tienes un boleto de lotería. No puedes jugar con el destino, Valeria. Valeria sintió que sus piernas se debilitaban. Había algo tóxico en esa mirada, una mezcla de desprecio y preocupación, como si su hermana no viera a la misma persona que antes. Fue en ese momento que un estruendo la sacó de su parálisis. Un grito desgarrador resonó en la calle. La multitud se movió como un torrente. Algo estaba sucediendo. Valeria se volvió, buscando la fuente del caos. En una esquina, un hombre con un cuchillo estaba asaltando a un anciano. La adrenalina hirvió en sus venas. Sin pensarlo, se lanzó hacia el frente, empujando a la gente que se agolpaba alrededor. «¡Detente! ¡Suéltalo!», gritó. El eco de su propia voz la sorprendió. Ni siquiera sabía de dónde venía esa valentía. Pero en el medio del tumulto, mientras Valeria intentaba contener al agresor, sintió algo en su brazo. Un tirón fuerte. Lia. «¡No! ¡Valeria, vuelve!», imploró, el miedo desdibujando su rostro perfecto. Fue entonces, en el segundo más insensato de su vida, que volvieron a chocar sus miradas. Y en ese instante, mientras la multitud contenía la respiración, la verdad salió a la luz. «No puedes estar aquí. Sabes lo que tienen mis contactos. Lo sabes». La voz de Lia se quebró, como si una bomba hubiese estallado entre ellas. Valeria se detuvo, aturdida. ¿Qué significaba eso? ¿Qué conexiones? ¿Qué secretos estaban guardando? La mirada de Lia ardía con una intensidad que la intranquilizó. El hombre soltó al anciano y se giró hacia las hermanas. Y entonces... Valeria comprendió que hoy, en medio de un gesto heroico, se había desatado un caos que iba más allá de un ladrón. Lia estaba más involucrada de lo que Valeria jamás habría imaginado. Tenía miedo de perder a su hermana, pero al mismo tiempo quedó paralizada por la traición que brotaba sin querer. Mientras todos miraban, la vida de Valeria quedó desvelada en un hilo frágil y desenfrenado. ¿Qué carajo había ocurrido entre ellas? ¿Y por qué su hermana parecía estar tan involucrada en el mundo oscuro que ella había intentado escapar? La multitud murmuraba, ansiosa por detalles. Valeria sintió el nudo en su garganta crecer. Todo lo que creía saber se tambaleaba, y la confusión, el miedo, la culpa la inundaron. ¿Qué secretos derribarían su tan anhelada fortuna? Mientras el caos se desataba a su alrededor, una sombra se cernía sobre lo que podían ser sus nuevos comienzos. La historia apenas comenzaba. Valeria sintió que el aire se le escapaba, mientras Lia continuaba con su mirada fija, tan intensa que parecía atravesarla. El caos a su alrededor pulsaba, pero su mundo se había reducido a ese momento. Entonces, en medio del griterío y la agitación, un destello de luz brilló en la esquina de su visión. Un grupo de hombres apareció, saliendo de la penumbra, como sombras que habían estado observando todo. Sus rostros eran inconfundibles. Valeria sintió que el corazón se le disparaba. Eran de la misma familia que alguna. Tess había dominado su vida antes de caer. Su madre, su padre,
¿Realmente habían venido? Su mente quería evitar la idea, pero una voz interna le decía que era posible. Un grito a su espalda la sacó de su ensueño. ¡Valeria! Resonó entre la multitud. Era la madre de esos hombres, conocida en el barrio como Doña Francisca, cuya influencia sobre el mundo que Valeria había dejado atrás era monumental. La mujer gesticulaba con furia. «No te atrevas a huir. Ese dinero no es tuyo». Pánico se apoderó de Valeria. ¿Cómo sabía doña Francisca sobre su boleto? Mientras la atención se desviaba hacia la escena, el ladrón, que estaba a punto de atacar al anciano, parecía haberse esfumado, como si el drama familiar hubiese absorbido toda su atención. La gente alrededor miraba con menos interés al agresor y más atrapados en la lluvia de secretos que empezaba a caer. «¡Vete de aquí, doña Francisca! ¡No tienes poder sobre mi vida!». Valeria estaba gritando, pero sus propias palabras sonaban vacías, como ecos en un cañón. La multitud murmuraba, vibrando con expectación. Lía, inmóvil, parecía haber olvidado la situación del hombre con el cuchillo. «¿Quién dices que sabes que tengo tu suerte? ¿Tu madre? ¿Lo sabes, Lía?», gritó Valeria, el temor reverberando en cada sílaba. Pero justo cuando creía haber alcanzado un nuevo nivel de desesperación, el giro vino de la figura familiar que se acercaba en el fondo. Era su padre, con su porte intimidante y una mirada que podría congelar. Valeria no lo había visto desde la última vez que la echó de casa, pero ahora él tenía una expresión extraña, como si algo dentro de él hubiese cambiado. «Valeria», dijo él, su voz profunda resonando entre el borlote. Un estremecimiento recorrió a Valeria. ¿Qué hacía él aquí, al lado de doña Francisca, rodeado de los hombres que habían hecho de su vida un infierno? Pero entonces él fijó su mirada sobre Lía. «No puedo creer que hayas hablado con ella». Valeria parpadeó atónita. «¿Qué?». La confusión la inundó. ¿De qué hablaban? En medio del caos, entre los murmullos y las miradas curiosas, escuchó un nombre que resonaba como un martillo. «¿Cristóbal?». Una ráfaga de silencio llenó el aire. «¿Cristóbal?». Su cabeza dio vueltas. Él era el nombre que se mencionaba en sus peores pesadillas. El hermano mayor que se había escondido en las sombras de todo ese infierno familiar. Todos pensaban que había muerto hace años. Pero ahí estaba su padre, y la tensión estaba palpable. «¿Tú eres la razón? ¿Eres tú el que ha estado moviendo hilos detrás de esto?». La voz de doña Francisca se alzó, llena de furia. El caos a su alrededor se había desvanecido en un murmullo bajo. Algo más oscuro estaba por desatarse. Valeria sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Pasaron unos segundos eternos. La gente contenía la respiración, expectante, y su respiración se volvió entrecortada. «¿Fuiste tú?», preguntó Lía, su voz quebrada por la ansiedad, pero nadie en la multitud lo sabía. Solo Valeria, que ahora se debatía entre la revelación de un secreto devastador y la ansiedad por lo que eso significaba para su propio futuro. En ese instante, el ladrón dejó de ser una amenaza y el juego familiar se convirtió en la verdadera tragedia. ¿Cuántas mentiras habían construido su vida hasta ahora? Los ecos resonaban. Todas las miradas apuntaban a un lugar, y el tiempo parecía haberse detenido. En un giro final, que nadie esperaba, la figura que había sido como una sombra para Valeria todo este tiempo, había regresado para hacer que todo, absolutamente todo, cambiara de nuevo. ¿Quién estaba realmente en control? La historia apenas comenzaba. En medio del tumulto, todo parecía ir en cámara lenta. Valeria podía sentir cómo su corazón latía con rabia y miedo, mientras las palabras de su padre resonaban en su mente como un eco desgarrador. «Valeria». En su voz había un tono de sorpresa mezclado con tensión, como si el simple hecho de pronunciar su nombre destapara una herida antigua. La multitud se agolpaba, susurros en el aire, miradas entrelazadas de curiosidad y morbo.
Valeria, con el nudo en la garganta, sintió que su vida se desmoronaba ante sus ojos. Todo había cambiado en un instante. Su padre, ese padre que había sido una sombra en su vida, ahora apareció rodeado de un halo de misterio. De pronto, un rugido de motor interrumpió la atmósfera tensa. Una camioneta negra apareció de la nada, casi como un fantasma emergiendo de las sombras. Valeria se guió con un sobresalto, los ojos llenos de confusión. Sin previo aviso, la puerta del vehículo se abrió con un chirrido metálico, y dos hombres salieron de forma abrupta, como si acaban de despertar de un mal sueño. Con movimientos rápidos y decididos, se lanzaron hacia el centro de la multitud. ¡No se muevan! ¡Fuera del camino! Gritaron. El pánico se desató. La multitud retrocedió, y en un instante se formó una burbuja de espacio alrededor de Valeria y su familia. ¿Qué está pasando? La voz de Lía había perdido su seguridad, y todo el brillo de su mirada se había esfumado. Valeria la miró, y en esa fracción de segundo sintió que la comprensión se deslizaba entre ellas como agua. «Eres un estorbo en su camino, Valeria». La voz de doña Francisca resonó como un trueno. «Esa fortuna no te pertenece, es nuestra». Fue entonces que el terror se convirtió en una ola aplastante. Uno de los hombres que había salido de la camioneta sacó un objeto brillante. El reflejo del sol iluminó un arma. El aire se espesó y Valeria sintió que el tiempo se detenía. Pero fue el grito de su padre lo que detuvo su corazón. «Cristóbal, no». Una especie de súplica, una mezcla de desesperación y rencor. Valeria se volvió hacia él, sorprendida. ¿Cristóbal? Allí estaba su hermano, el mismo que se decía había muerto. Las piezas comenzaron a encajar, pero no de la manera que ella había esperado. La verdad era más cruel de lo que había imaginado. Su familia la había estado observando, esperando un momento para reclamar lo que consideraban suyo. Esa fortuna. ¿Por qué no le habían dicho nada? Todo lo que había creído sobre su familia, sobre sí misma, se derrumbaba. Él es el responsable de lo que ha pasado. Cristóbal nunca murió, continuó su padre, lágrimas en los ojos. Lo encubrí, protegí la imagen de la familia y a él. Pero ahora él quiere tu boleto, y haría lo que fuera para conseguirlo. Una risa fría salió de los labios de Cristóbal, y el silencio se volvió palpable. Siempre quise lo que era tuyo, Valeria. Ahora que estás de regreso, no voy a dejarlo escapar. Un escalofrío recorrió la columna de Valeria. Las miradas se centraron en ella, y el pánico se convirtió en furia. Se sentía atrapada, pero su mente molía pensamientos rápidamente. «No me lo llevarás», gritó, la voz firme en medio del caos. Por un instante, sintió que el control regresaba a sus manos, pero la verdad aún flotaba en el aire, como un veneno, contagiando a todos. La multitud observaba, el morbo dominando la escena. ¿Cuántos secretos más habían estado guardados? ¿Cuánto dolor? Todo se desvelaría. Pero no podía dejar que lo hicieran. El ladrón había desaparecido y el caos que había dejado se convirtió en un juego familiar. Valeria sintió que todo lo pasado mantenía su vida atada a un hilo. Sin saberlo, se enfrentaba a un juego mucho más grande. «No estás solo, Valeria». Lía de repente se acercaba, con una mirada decidida que nunca antes había visto en ella. «Vamos a luchar». Era un cambio que ningún espectador esperaba, ni siquiera Valeria. Pero ¿podía confiar ahora en su hermana, en una familia construida sobre mentiras? Mientras el aire se cargaba de tensión y el brillo del arma amenazaba con estallar en cualquier segundo, Valeria se dio cuenta de que la vida que había soñado, esos momentos de felicidad, todo estaba en peligro. La historia apenas comenzaba y el verdadero duelo estaba por desatarse. ¿Qué haría cuando todo lo que creía saber se volvía un laberinto de engaños? Valeria sintió el sudor frío en su frente. Miró a su padre, a su hermano y al caos que los rodeaba. La lucha apenas había comenzado,
El silencio que siguió a las palabras de su padre se sentía como un tsunami en el aire. Los murmullos se transformaron rápidamente en un zumbido nervioso. Las miradas de la multitud se deslizaban de Valeria a Cristóbal, taladrando en busca de respuestas que ninguno tenía. La tensión crecía como un globo a punto de estallar. Valeria, con el corazón latiendo a 1000 por hora, apenas escuchaba. Las revelaciones de su padre rebotaban en su mente, haciéndola sentir como si la tierra temblara bajo sus pies. ¿Cristóbal? ¿El mismo hermano que todos pensaron que había desaparecido? La figura oscura frente a ella se había vuelto más real, más aterradora. El arma que sostenía brilló con un destello ensordecedor que hizo que su pecho se aprieta. ¿Qué quieres realmente? Valeria apenas pudo articular, su voz temblando, la realidad a su alrededor desdibujándose. Eres la clave, Valeria, respondió Cristóbal, con una sonrisa torcida, como si disfrutara del caos que había desatado. Siempre lo fuiste, y esa fortuna es solo el comienzo. Una ola de confusión la golpeó. Su mente estallaba de preguntas. ¿Por qué? Logró susurrar. De repente, el sonido de una explosión resonó en la distancia, como un trueno repentino. La multitud giró la cabeza hacia la dirección del eco ensordecedor. La conmoción la sacudió, y el ambiente se volvió aún más tenso. En un abrir y cerrar de ojos, el caos de la calle se transformó en pánico. ¡Corran!, gritó alguien entre la multitud. Las voces se desvanecieron, y el sonido de cuerpos empujándose para escapar estruendosamente llenó el aire. Valeria sintió que las manos de su hermana, que aún la sostenían, se aflojaban, y la fuerza de la multitud la separó de Lía. La desesperación la invadió. El aire parecía espeso, cada respiración más difícil que la anterior. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, los hombres de la camioneta buscaron con desesperación entre los rostros asustados. Fue entonces cuando todo se volvió aún más confuso. Un hombre entró corriendo, su rostro cubierto por una máscara negra, gritando alarmas que resonaba como un martillo. «¡Es una trampa! ¡Nos han seguido!». Valeria recibió esa noticia como un golpe directo al estómago. «¡Qué trampa!», gritó, el nudo en su garganta siendo cada vez más doloroso. Cristóbal hizo un gesto con la mano, y Valeria pudo ver cómo la expresión en su rostro cambiaba. «No es solo un número. Tienes que elegir, Valeria. Ellos vendrán a buscarte. Matarlos a todos sería demasiado fácil». Fue un momento de revelación. La vida en la calle había encerrado secretos más oscuros de lo que podría haber imaginado. «¿A quién te refieres con ellos?», exigió saber, sin poder ocultar el terror en su voz. «¿No has pensado en lo que has despertado? Ese boleto no solo es un premio, es un llamado para todos, incluidos los que pensabas que te querían». Una sacudida de miedo recorrió su columna. Sentía que el suelo temblaba. La historia que había creído conocer, la lucha por la supervivencia que había mostrado valentía, parecía desvanecerse. Todo era un juego, un ajedrez donde cada pieza había estado en movimiento desde el inicio, y ahora iba a cobrar vidas. La confusión se adensó. Todos trataban de entender lo que estaba pasando. La multitud se esfumó a su alrededor como un eco distante. Cristóbal avanzó un paso más hacia ella, el arma aún en su mano. «Tú eres el objetivo, Valeria. Y ahora no solo mientes el juego, sino que también nos has traído problemas». En ese instante, una figura apareció entre la multitud. Una mujer negó la distancia entre ellos con pasos firmes. Era doña Francisca, pero su mirada era diferente. Una chispa de determinación ardía. «Cristóbal, ¿luchas contra tu familia? Esto se acabó». El giro de la situación le dio a Valeria un destello de esperanza y miedo a la vez. Todo había cambiado.
Cada decisión que había tomado resonaba en este miedo compartido. La verdad revelada estaba más allá de su comprensión, y la familia que había dejado atrás ahora se convertía en un laberinto de secretos y peligros. Los ecos de su pasado se volvían cada vez más claros, y en un instante de horror comprendió que su boleto había detrás un precio muy alto, una batalla por la supervivencia, donde el amor y la traición se entrelazaban. La historia apenas comenzaba. El aire se sentía espeso, como si pudieras cortarlo con un cuchillo. Cristóbal apuntaba con su arma, y el pánico se reflejaba en los ojos de la multitud. Un mar de rostros asombrados y aterrados. Valeria respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba como si un león intentara salir de su interior. Las palabras de su padre retumbaban en su mente, cada una más pesada que la anterior. «Cristóbal, no hagas esto», grita doña Francisca, su voz temblando con furia y miedo. La escena era caótica, la gente empujándose, buscando salir del radio de peligro. Valeria centró su mirada en su hermano, el hombre que había estado perdido durante tanto tiempo. ¿Qué había cambiado en él? La furia y la ambición brillaban en sus ojos mientras contemplaba esa figura. Una parte de ella sentía que un hilo invisible la unía a él. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. «¿Por qué siempre te ha importado tanto el dinero, Cristóbal?», preguntó Valeria, cargada de resentimiento. No obtuvo respuesta, solo el eco de sus palabras, flotando en el aire, dándole un peso. «Insoportable. Esa fortuna es solo el comienzo», dijo él en un murmullo escalofriante. No necesitaba preguntarse qué quería. Sabía que la codicia que lo había consumido lo había llevado a lo peor del mundo, a un lugar donde las familias se vuelven enemigos. Y en ese instante, las revelaciones fluyeron como un torrente. «Eres un traidor», grita Lía, revelando su posición en este oscuro laberinto. Su hermano, la sombra oscura, no solo había vuelto, sino que había arrastrado consigo una tormenta. De repente, un disparo resonó en el aire, un eco que resonó en las paredes de su memoria. Valeria se giró, sus manos temblando, y vio a uno de los hombres de la camioneta caer al suelo. «Es una emboscada. Retírense», grita uno de ellos. Los ruidos de la confusión y el miedo se multiplicaron. La multitud se dispersó como hojas llevadas por el viento. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Un grito de dolor resonó y el caos que la rodeaba se transformó en un festín de terror. «¡Ayuda! ¡Alguien ayúdame!». La voz provenía de las sombras y por un instante Valeria se congeló. Una mujer que había estado entre la multitud ahora se desplomaba. Su vestido blanco empapado en un charco de rojo intenso. Valeria sintió que el aire se le escapaba. «No, ¿qué está pasando aquí?». El tiempo se detuvo. Miró a su padre y luego a doña Francisca, cuyas expresiones revelaban horror y sorpresa. Aquella mujer era su madre, perdida en la confusión de la vida, y el rostro de Cristóbal había cambiado. Ahora reflejaba la culpa. «Valeria, vamos». Lía tiró de su brazo, y en un segundo la llevó lejos de la escena, cada paso consciente de que habían atravesado el umbral de lo inimaginable. «¡Tu madre!», gritó Valeria. La desesperación en su voz resonaba. «No puedo dejarla. Es peligroso. Ellos no son los únicos que quieren el boleto. Tienes que entender». Pero Valeria sacudió la cabeza. La mujer caía en la distancia, y en un giro de la vida se dio cuenta de que la verdad estaba a punto de revelarse. «Valeria, tú no sabes todo». Esas palabras de su padre cortaron el aire. Los ojos de su madre, antes llenos de dulzura, ahora revelaban sombras profundas. Y entonces, en ese momento frenético, todo se desenredó como un hilo que se escapa. «Cristóbal es el verdadero hijo», gritó doña Francisca, rompiendo el silencio otra vez. Un revuelo se extendió entre los presentes, murmullos entrecortados de incredulidad. Valeria sintió que se le caía el mundo encima. La verdad
quedó colgando en el aire como una nube pesada. Cristóbal, el hijo perdido, el oscuro secreto que había consumido su familia. La espada de Damocles pendía sobre sus cabezas. El tiempo se volvió un enemigo que no podría ser detenido. Valeria sintió que el suelo cedía ante sus pies. El rostro de su hermano era una mezcla de odio y necesidad. «Eres parte de esto, Valeria. Siempre lo has sido», grita él, y su voz se une al clamor colectivo, mientras la multitud en el fondo se convierte en un torbellino de caos. Las revelaciones desgarradoras se acomodaron en su mente. Todo lo que creía había sido un engaño. La historia aún no había terminado, y muchos caminos y secretos aún estaban escondidos, listos para hacer erupción. ¿Qué significaba todo esto para su vida? Valeria no sabía hacia dónde ir, pero la batalla apenas había comenzado. La oscuridad se cernía sobre ellos, y las decisiones que tomarían cambiarían el curso de sus vidas, sin duda alguna, mientras el caos estallaba alrededor. El aroma del miedo se mezclaba con el sudor y el terror en el aire. La multitud, ahora en alboroto, apenas contenía gritos de horror. Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor. Cada mirada en ella le parecía un dardo en el pecho. «¡Cristóbal, suéltala!», gritó doña Francisca. Pero él parecía perdido en su locura. Un rayo de tensión pasó entre ellos, palpable, hirviente. «¿Quién te crees para decirme qué hacer?». La voz de Cristóbal sonó como un trueno, fría y dura. «Siempre has estado en mi camino». Las palabras cortaron el aire, aplastando cualquier posibilidad de calma. Lía, a su lado, dio un paso adelante. «¿Por qué esto, Cristóbal? ¿Por qué? Eres parte de esta familia». Él. Hermano soltó una risa hueca. «¿Familia? ¿Qué sabes tú de eso?». Su mirada se desvió hacia Valeria, y en sus ojos había una chispa de locura. «Siempre he querido ser como tú. Ahora quiero más que eso». La multitud retrocedía, nerviosa, las miradas se llenaban de miedo y expectación. Valeria sintió como si todo se desvaneciera. Su madre herida, el boleto de lotería que se había convertido en una maldición, y ahora Cristóbal, un hermano resucitado convertido en un monstruo. Pero de repente el suelo tembló. Un rugido ensordecedor llenó el aire. Valeria giró la cabeza, y a lo lejos un destello de luz brillante retumbó. «¡Cuidado!», gritaron entre la multitud, y en un instante se oyó un estallido explosivo, como el trueno. Una sube negra apareció entre los coches, lanzándose hacia la acera. El tiempo se detuvo. Las sombras se agruparon y la tierra tembló. Una figura emergió de la sube blandiendo una pistola. «¡Muevan esos traseros!», resonó una voz masculina, fuerte y autoritaria, como un grito de batalla, mientras el hombre saltó al suelo como un tigre. Las miradas se cruzaron. Valeria notó que Cristóbal se paralizaba, sorprendido por la irrupción. «¡Es una trampa!», gritó, su rostro pálido de miedo. La figura desconocida iluminó la escena, y Valeria sintió que su corazón se detuvo. Era Daniel, su antiguo amigo del barrio, un rostro que tenía un pasado compartido con ella, pero ocultaba un secreto que nunca imaginó. «Oye, Valeria, tu fortuna es la mía. No eres la única que ha estado luchando», dijo Daniel, con voz grave. Sus ojos ardían con un fuego que Valeria recordaba de tiempos más felices. Pero esta vez estaba dispuesto a todo. El ambiente se volvió un infierno. Una sombra de traición se cernía sobre ellos, y la lealtad se desvanecía. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué has hecho, Daniel?», preguntó con un hilo de voz, al borde del llanto. «Lo que sea necesario». «Ahora todos quieren tu cabeza por esa fortuna», gritó, apuntando a Cristóbal, quien comenzaba a retroceder, su mirada llena de desesperación. «¿Viste lo que has desatado, hermana?». La escena que se desplegaba ante ella era un caos absoluto. Cristóbal apuntó su arma hacia Daniel, y el ambiente se volvió denso, pesado. «No pienso dejar que te lleves lo que me pertenece».
Una lucha encarnizada estaba por desatarse. Valeria sintió que el aire se le escapaba, su mente girando. Los secretos que había tratado de enterrar estaban saliendo a la superficie más rápido de lo que podía manejar. La revelación de Daniel hizo que todo lo que conocía se tambaleara. Había sido parte de un juego en el que nadie podía confiar, y la verdadera pregunta era, ¿quién estaba realmente en control? Un disparo resonó. Valeria se dio cuenta de que todo cambiaba en un instante. El rostro de su madre, blancos como las sábanas, se tornó en un grito. Y con cada segundo, la línea entre la verdad y la mentira se volvía más borrosa. El caos reinaba y las conexiones que había asumido se deshacían. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué habían ocultado tanto tiempo? La historia apenas empezaba, y eso era solo el inicio de un desastre irreversible. El disparo resonó como un trueno, un eco retumbante que atravesó el aire pesado de tensión. Valeria se detuvo. El corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. Miró a su alrededor. Los rostros de la multitud palpitaban con miedo y confusión. El caos estalló en un milisegundo. Cuerpos empujándose, gritos llenando el espacio. La adrenalina la recorrió como una corriente eléctrica. «No, no, por favor», gritó Lía, su voz desgarrada, mientras la figura de Cristóbal se tambaleaba. Él había perdido el equilibrio tras el estruendo, un impulso de desesperación. Pero Valeria notó algo más, un brillo en sus ojos que no era de miedo. Era un fuego, una ambición desbordante que aún le preocupaba. De repente el ambiente cambió. Una nueva figura asomó de la oscuridad. Un hombre con una chaqueta negra que parecía sacada de una película de acción. Avanzó rápido. Su mirada fija en Valeria. Su rostro era conocido, y su corazón se detuvo al reconocerlo. Era Adrián, el antiguo novio que había dejado atrás. Pero había algo en su mirada que la hizo temblar. Era como si supiera más de lo que contaba. «Valeria, vete de aquí», ordenó, su voz cortante. «Esto se está saliendo de control». Sin embargo, su advertencia no llegó a tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de disparos hizo eco, las balas silbando por el aire como flechas envenenadas. Los cuerpos comenzaron a caer. Valeria sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. «¡No!», aulló, viendo a Daniel caer, quien había estado en el centro de esta tormenta. Sus ojos, antes brillantes, ahora vacíos. Buscaban respuestas que nunca tendrían. La multitud se convulsionó en un horror inconmensurable. «¡No, Daniel!», gritó Valeria, mientras sentía que se le caía el suelo. Las lágrimas caían como cascadas, cada una cargada de dolor y desesperación. Sus manos temblaban, y un nudo en su garganta se volvía más doloroso. Pero el horror continuó. En medio del caos, una figura desmoronada se alzó. Cristóbal, con su arma aún apuntando a Adrián, parecía más que un hermano. Era un monstruo, un ser sediento de venganza. «No te lo llevarás, nunca», aulló, pero su voz sonaba hueca, perdida en el pánico. Valeria intentó acercarse, buscando en los ojos de Cristóbal un atisbo de humanidad. Pero, en lugar de eso, vio cómo la locura se apoderaba de él. Fue entonces cuando su padre, que había estado a su lado todo el tiempo, se lanzó hacia adelante. «¡Cristóbal, para! Esto no es lo que queremos», gritó, su voz resquebrajada de pánico y desesperación. Y en ese momento, justo cuando todo parecía en una espiral de locura, Adrián dio un paso hacia adelante, y su mirada se clavó en Valeria. «Tienes que saber la verdad, Valeria. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que piensas».
El aire se volvió insostenible. La declaración de Adrián desencadenó un silencio helado entre el estruendo. Valeria sintió que el mundo se congelaba a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, un hilo de incredulidad en su voz. «¿Qué verdad?». Adrián hizo una pausa, sus ojos llenos de secretos. «Cristóbal no es quien crees que es. No es solo tu hermano. Está ocultando algo mucho más oscuro». La multitud contuvo la respiración. Las palabras se deslizaron como veneno. Entre ellos, Valeria sintió que el corazón se le detenía. «¿De qué hablas?», ella susurró, temerosa. A medida que Adrián iba a revelarlo, un nuevo estruendo sacudió su entorno. Los hombres de la camioneta aparecieron de nuevo, esta vez con un grupo de refuerzos. «No dejen que se escapen», gritaron levemente. El caos resurgiendo en una vorágine de sombras y alaridos. La revelación quedó atrapada en el aire, flotando como un espectro. Valeria se dio la vuelta, buscando respuestas, pero su mundo se desmoronaba. En un instante, el hilo de su historia se había enredado en un mar de traiciones. Tenía que decidir, y el tiempo estaba en su contra. «¿Quién eres realmente, Cristóbal?», preguntó, su voz resonando como un eco en la noche oscura. Pero él no respondió, solo apretó el arma más fuerte, como si aferrarse a ella pudiera liberar lo que realmente lo consumía. El caos continuó y amor, traición, secreto, todos entrelazados en un juego mortal. No era solo su vida en juego, sino un destino que la superaba. La historia apenas comenzaba y un nuevo caos la esperaba. Valeria sintió que el aire se le escapaba, mientras una mirada de desesperación cruzaba entre ella y Cristóbal. «No puedes hacer esto», gritó, pero esa voz de súplica se perdió en el caos que los rodeaba. Adrián había retrocedido, el miedo reflejado en su rostro, como si quisiera protegerla, pero en este momento nadie estaba a salvo. Y fue justo entonces cuando el sonido desgarrador de una explosión sacudió el suelo. Un destello de luz iluminó la escena, seguido de un estruendo ensordecedor que hizo temblar el asfalto. Todos se volvieron a mirar, pálidos, atónitos, como si el tiempo se hubiera detenido. Alguien gritó, un sonido agudo que cortó la tensión, pero ya era demasiado tarde. «¡Es una bomba!», alguien aulló. El pánico se desató al instante. La gente comenzó a correr en todas direcciones, empujándose, tropezándose, como un mar de caos. Valeria sintió que la ola los arrastraba, pero en medio de la locura, la figura de su hermano quedó atrapada entre las sombras. Su mirada, que antes irradiaba furia, cambió a un terror que Valeria nunca había visto. «¡Cristóbal, ven!», gritó su madre, pero él estaba inmóvil, como si el miedo lo hubiera paralizado. Todo fue un torbellino. Humo gris cubrió el cielo, mientras el sonido del metal crujía y los autos estallaban. Valeria no podía pensar. «¡Lía!», gritó, buscando a su hermana entre la multitud, pero la confusión era abrumadora. De repente, un segundo estallido resonó, cercenando cualquier intento de claridad. La escena se transformó en un infierno de gritos, humo y escombros volando por los aires, y en medio del caos, Valeria notó algo extraño. Una figura emergía del borde del humo. Era una mujer, vestida de negro, con una determinación en su andar. Sus ojos oscuros brillaban con una especie de locura. Valeria la reconoció instantáneamente. Era Belinda, la mujer que había desaparecido hace años, vinculada a los secretos de la familia como una sombra. «¡Valeria!», gritó, acercándose a ella con pasos firmes. «Nunca debiste regresar. El contrato no estaba terminado». Valeria la miró incrédula. «¿Qué contrato? ¿Qué estás diciendo?». La incredulidad hizo eco en su voz, pero antes de que pudiera procesar sus palabras, Belinda continuó. «Tu fortuna no es solo dinero», comenzó Belinda, sus ojos cargados de secretos. «Es la clave, para la familia, para el legado.
Pero apenas terminó de hablar, la multitud comenzó a dispersarse aún más. Valeria sintió un escalofrío. ¡Qué legado! ¿Por qué había tanta confusión? Cristóbal, ven, berreó doña Francisca, pero él seguía inmóvil. La mujer de negro pasó junto a Valeria, como un espectro. En un giro inesperado, una feroz ráfaga de viento arrastró humo hacia sus caras, y con él un grito desgarrador salió de las entrañas de la tragedia. El sonido de algo que caía resonó como un tambor. Fue en ese brusco momento que el verdadero horror se desató. En un instante, la atención de todos se centró en el centro de la plaza. Un segundo grupo de hombres, vestidos de negro, irrumpió corriendo, mientras sus armas brillaban con malevolencia. «Despejen el área», gritaban, sus voces llenas de una autoridad que helaba la sangre. Valeria sintió que su corazón se detenía al ver cómo la escena se tornaba aún más caótica. La familia, los secretos, la fortuna, todo se entrelazaba como una espiral voraz. Y entre esa locura, un sonido desgarrador provenía de doña Francisca. El pasado vuelve a cobrar vida. Los secretos no pueden permanecer ocultos por más tiempo. Cada palabra de su madre retumbaba como un tambor en su pecho. ¿Qué querían de ellos? La pregunta resonaba sin respuesta, y el caos en el aire se volvía denso, formando un muro invisible de desconfianza. Así, la multitud se volvió un verdadero campo de batalla, y en ese instante Valeria comprendió que su historia, la que creía dominar, se transformaba en una pesadilla. La verdad, oculta durante tanto tiempo, estaba dispuesta a liberarse, llevando consigo viejos rencores y revelando horribles destinos. Mientras el humo se mezclaba con las voces de miedo, Valeria se dio cuenta de que de las sombras se alzaban más que solo secretos. En un giro inesperado, todos sus lazos familiares, aquel amor oculto, la traición y el destino colisionaban. La historia apenas comenzaba, y el futuro era más incierto que nunca. El estruendo de la explosión aún retumbaba en los oídos de Valeria, cuando, en un giro repentino, un nuevo caos invadió la escena. La figura de Cristóbal, tambaleándose entre el pánico y la locura, dio un paso atrás. «Nunca debiste volver, Valeria», gritó, su voz llena de rabia y miedo. Doña Francisca, con lágrimas en los ojos, intentó alcanzar a su hijo, pero el horror estaba alcanzando a todos. «Esto no es lo que queremos, no». La voz de su madre resonó, pero el eco del disparo aún flotaba en el aire. Valeria sintió que un profundo dolor le apretaba el pecho. «Cristóbal, no te lleves a nadie más», gritó, anhelando que su hermano retornara a la persona que alguna vez conoció. Sin embargo, lo que tenía frente a ella ya no era un hermano, sino un reflejo manchado de odio y venganza. Las sombras se acercaban, una ola de hombres de negro tomando posiciones. «Todos deben morir aquí», rugió uno de ellos, mientras otros empezaron a apuntar con sus armas. Valeria sintió la desesperación calar hondo. La vida que había intentado recuperar se desvanecía más rápido de lo que podía comprender. Miró a Adrián. Sus ojos le suplicaban que se apartara. «¡Adrián, corre!». En un instante, las balas comenzaron a volar, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Valeria corrió hacia su madre. El terror era palpable. Se aferraron la una a la otra, mientras la multitud se enfrentaba al peligro. La confusión reinaba, pero en medio de los gritos y el caos, Valeria sintió un hilo de determinación. «¡Detente!», gritó hacia Cristóbal, que seguía sosteniendo el arma como si fuera su única salida. «Tu vida no vale más que la mía, Valeria». Su insulto cayó pesado entre ellos, pero ella recordó lo que habían compartido, lo que había sido su vida antes, de convertirse en sombras. «No tienes que hacer esto», imploró, su voz temblando pero firme. Y en una fracción de segundo, Cristóbal dudó. Su mirada vacilante buscó en su interior. Fue el momento que Valeria necesitaba. La familia no debería lucharse entre sí, Cristóbal.
No podemos seguir así. Las palabras parecían resonar en el aire pesado, y sorprendentemente él vaciló. La mujer en la chaqueta negra, Belinda, observaba desde la distancia, satisfecha. La sangre siempre encuentra la forma, ¿no es así? Se rió, y su voz se mezcló con el terror que la envolvía. Pero Valeria, no puedes escapar de lo que realmente eres. Valeria sintió que el corazón se le encogía aún más. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, la angustia y la confusión llenando su mente. Desde lo más profundo, Cristóbal la miró. Eres parte de todo esto. Nuestra familia está ligada a secretos que nunca conociste. Sin embargo, el momento fue interrumpido por el grito desgarrador de Lía. ¡Corred! Esto se está saliendo de control. El tiempo desenfrenado llevó a la multitud a un giro de emociones y decisiones. Los hombres de negro avanzaban, ansiosos por tomar control. Valeria se giró para enfrentar a su familia, su corazón latiendo por la esperanza de un nuevo comienzo. Podemos solucionarlo, aún hay tiempo. Pero la realidad era cruel. Una ráfaga de disparos resonó y todo pareció desmoronarse. Valeria cerró los ojos esperando lo peor, y en ese instante un silencio abrumador la envolvió. Cuando lo abre, sorprendentemente, no había más disparos. Algo cambió en la atmósfera. Un sonido de sirenas llenó el aire. El bluir de luces azules y rojas iluminó la oscuridad que los rodeaba. ¡La policía!, gritó alguien entre la multitud. Un rayo de esperanza brotó. Surgen las fuerzas de seguridad, reviviendo esa hazaña que parecía estar perdida. En el acto, los hombres de negro comenzaron a retroceder. Sus caras reflejaban el miedo. ¡Alto! ¡No se muevan!, resonó la voz de un oficial, firme y autoritaria. Valeria y su familia aprovecharon ese momento y huyeron hacia la seguridad de las patrullas. Cristóbal, sin opciones, dejó caer el arma. «¡No! ¡No podéis llevarme!». «Siempre hay una elección», murmuró. Valeria, viéndolo convertirse en un eco de lo que alguna vez fue. Y mientras se alejaban, una parte de su corazón se rompía. Las sombras de la familia se desvanecían, y aunque la vida nunca volvería a ser la misma, aún había un camino a seguir. Valeria se volvió hacia Lía, el miedo aún fresco en sus ojos. «Esto no ha terminado, ¿verdad?», preguntó con un hilo de voz. «No, hermana, pero tenemos una segunda oportunidad», contestó Lía. Una chispa de esperanza brillando entre las lágrimas. Mientras se alejaban, el caos se disipaba detrás de ellos. El futuro aún era incierto, lleno de caminos por explorar. La historia apenas comenzaba, pero con cada paso, Valeria sabía que lo enfrentarían juntas. Y así, en medio de un despertar, la vida seguía. Como siempre había sido, había más para descubrir y luchar. Como una familia disfuncional, pero resuelta. Pero espera, antes de terminar, tengo que decirte esto. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de mostrar tu apoyo a este canal. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fanáticos entienden lo importante que es esto. Nos vemos en la próxima.